Entonces hoy vamos a ver lo que es los átomos, que es lo que constituyen la unidad básica fundamental de toda la materia. Entonces nosotros vamos a ver de que el átomo se ha hablado desde tiempos inmemoriales. Aquí tenemos el caso de Demócrito y Leucipo en el siglo VI antes de Cristo. ¿Qué pensaban ellos en el siglo VI antes de Cristo cuando pusieron que la materia estaba constituida por átomos? Sin embargo, esos átomos que ellos visualizaban tenían que ser esferas totalmente compactas, porque para el siglo VI antes de Cristo no había el concepto de espacio vacío. De hecho, no sé si ustedes en colegio, cuando estuvieron, cuando se ve el universo, al principio, qué era lo que pensaban los antiguos, en el siglo antes de Cristo, digamos, con el siglo VI, ellos lo que se imaginaban es que la Tierra era esférica, del techo de la Tierra guindaban todas las estrellas. Eso era como se imaginaba que era como nosotros veíamos las estrellas, porque ellos no podían visualizar ese espacio vacío. Entonces, por eso es que átomo quiere decir indivisible, porque ellos imaginaban que el átomo eran como esferas de billar. Y dentro del átomo era donde estaba lo que son las partículas subatómicas que hoy vamos a analizar. Ya para 1808, o sea, 24 siglos después, viene la teoría atómica de Dalton, y entonces se dice que los elementos están formados por partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos. Se mantiene la palabra átomo y se sigue creyendo todavía que el átomo es indivisible. Todos los átomos de un elemento son idénticos, tienen el mismo tamaño, masa y propiedades químicas. Los átomos de un elemento son distintos de los átomos de otro elemento. O sea, si yo tengo un átomo de oro, es oro, tiene las características y propiedades de ese átomo y de esa sustancia. Pero si yo tengo un átomo de oxígeno, es muy diferente a un átomo de oro. Ahora vamos a ver qué es lo que lo diferencia uno del otro. Los compuestos están formados por varios átomos de más de un elemento. En cualquier compuesto, el número de átomos presentes siempre es un número entero o una relación simple. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nunca podemos ver escrito CO2, podemos ver escrito H2O, NH3, pero nunca vamos a poder ver escrito N1 medio H o H1 medio oxígeno. O sea, siempre van a ser números enteros. En una reacción química, los átomos solo se separan, se combinan o se unen, nunca se crean ni se destruyen. Hasta aquí, en el 1800, pues estábamos viendo, y todavía mucho lo hemos visto nosotros, de que la materia no se crea ni se destruye. Sin embargo, ya desde hace 6 años se sabe que existe la antimateria, ya se logró hacer la antimateria en el laboratorio, y entonces ya no es tan válido decir que no se crea ni se destruye. Bien. Tenemos algo que se llama la ley de las proporciones definidas. En algún momento vamos a tener un laboratorio. La ley de proporciones definidas establece que muestras diferentes de un mismo compuesto siempre contienen los mismos elementos en la misma proporción de masa. Entonces, aquí ponemos, por ejemplo, el dióxido de carbono. Entonces, siempre va a ser CO2. Siempre que encontremos una sustancia que tiene un carbono y 2 oxígenos enlazados de esta forma, eso se va a llamar dióxido de carbono y siempre va a ser la misma fórmula. Eso es la ley de las proporciones definidas. Pero también tenemos la ley de las proporciones múltiples, que dice que 2 elementos pueden combinarse para formar más de un compuesto. La masa de uno de los elementos que se combina con una masa fija del otro mantiene una relación de números pequeños. Entonces aquí vamos a hablar de lo que se llama una magnitud discreta y una magnitud continua. ¿Qué es una magnitud continua? Bueno, la palabra continuo es algo que se da, permanece, y entonces una magnitud continua es una magnitud la cual puede adquirir cualquier valor numérico, incluyendo decimales. O sea, 1.3245, eso es una magnitud continua. Pero una magnitud discreta solo puede adquirir ciertos valores. Entonces, un ejemplo de magnitud discreta que nosotros tenemos. No, profe, y la verdad es que no le llego. No le llega. Ok.
Nosotros podemos hablar de una persona. Es una magnitud discreta. Nosotros no podemos hablar de 1.2 personas. No podemos decir de 1.357 personas. No. Las personas es uno o no es ninguno. O sea, nosotros, eso es una magnitud discreta. Por ejemplo, yo tengo un huevo. Medio huevo no lo puedo tener porque entonces ya es un huevo quebrado, entonces ya no es un huevo. Ok, entonces la magnitud discreta solo adquiere valores enteros. Ustedes tienen 2 zapatos o tienen un zapato. Medio zapato no tienen. Pues eso es lo que quiere decir una magnitud discreta. Solo adquiere números enteros. ¿Okay? Mientras que una magnitud continua sí puede adquirir cualquier valor. Entonces, dentro de lo que estábamos viendo anteriormente, que era la ley de las proporciones definidas y visto también desde lo que decía la ley de la teoría atómica de Altum, dice siempre un entero o una relación simple. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Que nosotros siempre vamos a tener un carbono y 2 oxígenos. Nunca vamos a tener medio carbono. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, pero nunca vamos a tener medio carbono. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es lo que quiere decir la ley de las proporciones definidas. Entonces, la ley de las proporciones múltiples lo que establece es que se pueden combinar de diferente manera, en este caso, el carbono y el oxígeno. En el caso del monóxido de carbono, tenemos solo un carbono y un oxígeno. Entonces, la relación es de 1:1. Pero en el dióxido de carbono, nosotros tenemos un carbono y 2 oxígenos, una relación 2:1. Pero siempre son relaciones de números enteros. Entonces, en las proporciones múltiples, los átomos se pueden combinar de diferente manera uno de otro, pero siempre van a ser en números enteros. Entró Jorge Bravo. Bien. Entonces, por otro lado, tenemos la ley de la conservación de la masa que establece que la materia no se crea ni se destruye. Ya les hice la salvedad de lo que es la antimateria. Entonces, si nosotros tenemos 16X más 8Y, vamos a tener 8X2Y. De manera que aquí tengo 16X y aquí sigo teniendo 16X. Aquí tengo 8Y y aquí sigo teniendo los 8Y. Dígame. Soy Jorge, es que estaba teniendo problemas con el internet y hasta ahorita pude entrar por aquello. Jorge Bravo, sí. Sí, señor. Ok, perfecto, Jorge. Entonces vamos a ver la estructura del átomo. Entonces el átomo se define como la unidad básica de un elemento que puede intervenir en una combinación química. Recordemos que cuando tengamos presentes que nos conectamos un poquito tarde, de indicarme para poder yo ponerlos presentes. Profe, yo le estoy escribiendo a Zaira, es que a ella le tienen un descontrol con la gente de ahí, de la U, entonces ella está en el grupo 3, este es el grupo 3, entonces yo ya le estoy indicando a ella para que entre, profe, por cualquier cosa. Entonces, nosotros vamos a tener en los átomos, que es la unidad básica de la materia, vamos a tener partículas subatómicas. Esas partículas subatómicas, las que conocemos fundamentalmente y las que analizamos en el curso, son electrones, protones y neutrones. Entonces, ¿qué sabemos de esas sustancias? Sabemos que un electrón, la masa es 9.10, 938 por 10 a la menos 28, la del protón es 10 a la menos 24 y la del neutrón es 10 a la menos 24. Entonces, la masa del electrón es 4 veces menor que la del protón y el neutrón, en un orden de 10 a la 4 menos, y entonces se dice que la masa del electrón la vamos a considerar como despreciable. Y entonces en los átomos vamos a considerar que la masa fundamentalmente va a venir dada por los protones y los neutrones. Los electrones, yo creo que todos recordamos, tienen partícula con carga negativa. Los protones son partícula con carga positiva y los neutrones, la palabra lo dice, la partícula es neutro, entonces la unidad de carga es 0.
protón positivo, neutrón cero y electrón negativo. ¿Estamos bien? Sí, profe. Ok. ¿Cómo llegó a surgir el modelo atómico que nosotros conocemos en la actualidad? Entonces, uno de los primeros que analizó fue Thomson. Entonces, se habla del tubo de rayos catódicos de Thomson. Entonces, a través de unas descargas eléctricas de gases dentro de un tubo, se llegó a determinar que existían partículas dentro de un átomo negativas que se llamaban electrones. Y entonces Thomson se imaginaba que el átomo, como en aquel entonces era una esfera, todos seguían siendo esféricos, pues él se imaginaba que el átomo iba a ser una esfera cargada positiva donde tenía como si fueran pasas de un pastel los electrones. Y entonces así era el primer modelo de Thomson donde él descubrió que existía el electrón. Después viene Rutherford y entonces Rutherford dice que él empieza a bombardear una lámina de oro. En aquel entonces, lo perfecto que existía en el mundo era el oro. Entonces, una lámina de oro y entonces él hace pasar radiación por esa lámina de oro. Lógicamente, como el oro es lo perfecto, él esperaba que a la hora que llegaba la radiación a la lámina de oro, esta se iba a devolver. Pero lo que le llamó la atención es que los rayos pasaron a través de la lámina de oro. Y entonces con eso él llega a establecer de que el átomo está formado por un núcleo que tiene que ser un centro totalmente masivo y todo un espacio vacío, que por eso se justifica el hecho de que la radiación pasara. Y entonces es donde él empieza a hablar del núcleo cargado positivamente y que ocupa la totalidad de la masa del electrón. Entonces, en algún momento Rutherford dice que nos imaginemos como que él había lanzado un dardo sobre un cedazo. Él lo que esperaba era que ese dardo se le devolviera. Sin embargo, el dardo lo que hizo fue que pasó directamente el cedazo, que es lo lógico que podemos esperar. Pero en una lámina de oro él no podía esperar eso. Entonces, de esta manera, él empezó a hablar del núcleo y que ahí se estaba concentrando la totalidad de la materia. Entonces ahí podemos ver, el modelo atómico de Rutherford, donde él lo que habla es que tiene un núcleo que va a estar cargado positivamente. Después viene Goldstein y dice en 1886 que con un tubo de descarga de gases con un cátodo perforado con alta tensión aparecen unas radiaciones que atraviesan el cátodo perforado negativo. Son partículas con carga positiva que depende del gas encerrado. Si es hidrógeno, esas partículas son los protones. Entonces Goldstein ya él es el que identifica claramente que existen los protones. Después Chadwick empieza a hacer sus experimentos y entonces él encuentra las partículas sin carga eléctrica de masa parecida al protón. Y entonces es lo que se llama neutrones. Después vienen los estudios de Planck y de Einstein, la teoría atómica del siglo XX, donde postulan que existen partículas y esas partículas son los electrones que precisamente había hablado Thomson, pero esos electrones se van a encontrar cuantizados, o sea, se van a encontrar solo en ciertos niveles de energía y entonces ya con eso empezamos a tener un poquito más claro lo que es dentro del modelo atómico de Bohr, donde lo que podemos ver es que ellos se imaginan que era lo que nosotros teníamos en aquel entonces, la Tierra como el centro del universo, y entonces girando alrededor de la Tierra estaban todos los planetas. Okay. El modelo atómico de Bohr dice exactamente igual, solo que en este caso vamos a tener el núcleo en el centro y girando alrededor del núcleo en órbitas vamos a tener los electrones en diferentes niveles de energía. ¿Okay? Y después viene Heisenberg en 1927, indica que puesto que tenemos una función de onda con respecto a los electrones, está determinada por el tiempo y la posición. Es imposible obtener simultáneamente valores precisos tanto de la posición como para el momento de la partícula para cualquier punto. Este principio fue conocido como principio de incertidumbre de Heisenberg. Pues esto es el modelo atómico actual.
¿qué es lo que decía Heisenberg? Heisenberg lo que dice es, si los electrones fueran partículas que estuvieran fijas, en posiciones fijas, así como estoy poniendo yo el puntero, ¿qué ocurriría si nosotros tenemos un núcleo cargado positivamente y esa partícula fuera negativa? Obligatoriamente, el electrón sería atraído por el núcleo. Entonces, ¿cómo se hace para que esos electrones no sean atraídos por el núcleo? Entonces, esos electrones no caen al núcleo porque ellos se encuentran en un continuo movimiento. Y entonces ese continuo movimiento en los que se encuentran los electrones es por lo que se describe estas órbitas donde ellos se están moviendo, y entonces por eso es que no podemos conocer exactamente la posición, porque en un momento están aquí y 10 milésimos de segundo están después en el punto extremo. Pero entonces ya empezamos a ver de que el átomo vamos a tener, sí, un pequeño núcleo, centro masivo, en el cual están los neutrones y los protones. Y alrededor de ese núcleo van a estar girando en órbita los electrones, que eso significa que el diámetro o el tamaño del átomo lo va a definir la nube electrónica. ¿Alguna duda hasta por aquí? Todo bien, profe, todo bien. Ok, entonces, como decimos, está constituido por una zona interna núcleo. Aquí se encuentra concentrada casi la totalidad de la masa del átomo, como decimos. Se encuentran las partículas más estables, los protones, neutrones, también llamados nucleones. Los protones son partículas de carga positiva, como ya vimos, y los neutrones no tienen carga y su masa es igual a la del protón. Después tenemos la nube electrónica. Como vimos, entonces lo que estábamos hablando está en ciertas órbitas. Vea que aquí ya presentamos órbitas elípticas, porque ya después entonces llegamos a desarrollar de que no solo hay órbitas esféricas, sino hay órbitas elípticas, y entonces después más adelante vamos a ir viendo todo eso. Y entonces ahí esa nube externa es la nube electrónica. Ahora sí hay algo que es importante que ustedes tengan claro de aquí hasta el final del curso. Lo que es externo en un átomo, lo que reacciona en un átomo o lo que participa en un átomo es lo que está afuera. ¿Y qué es lo que está afuera? ¿Cómo se llaman esas partículas? Todas estas partículas se llaman Protones, electrones y neutrones, ¿no? las que están afuera. Electrones. Ah, ok. Electrones. Entonces, todas las reacciones y muchos de los fenómenos y todo. Los electrones, profe. ¿Perdón? Todo va a estar relacionado con los electrones. ¿Qué? El número atómico, número de masa, isótopos. Entonces, el número atómico se representa con la letra Z y significa el número de protones en el núcleo. Entonces, yo les dije a ustedes que para esta semana necesitaba la tabla periódica. Entonces, ¿quién me dice cuál elementos tiene el número atómico 9 en la tabla periódica? Flúor, no. Flúor. ¿A dónde encontró el 9? En la parte de arriba. Ajá, el color amarillo. Bueno, yo lo tengo verde. Bueno, sí, pero puede tener diferentes. A ver, ok. Ok, ahora, el elemento número 26. Hierro. Hierro. Entonces, si un átomo tiene 26 protones, se llama hierro. Si un átomo tiene 80 protones, se llama mercurio. Si un átomo tiene 16 protones, se llama azufre. Entonces, dentro de la tabla periódica, el número que nos aparece aquí arriba es el número atómico, y el número atómico va a representar el número de protones que tiene un átomo. ¿Estamos claros?
Ok. Entonces, el número atómico indica, y el número atómico, que es el número de protones, si el átomo es neutro, ¿qué quiere decir de que el átomo sea neutro? Que la cantidad de positivos es igual que la cantidad de negativos. Entonces, en este caso, el número de protones va a ser igual al número de electrones. Ahorita vamos a ver ejercicios de eso. ¿Qué es el número de masa? El número de masa es el número de protones más el número de neutrones. ¿A dónde aparece el número de masa en la tabla periódica? ¿Alguno que me diga? Abajo, profe. Al lado. Abajo. Abajo en la tabla periódica. Entonces, ¿cuál es el número másico del selenio? El selenio es el elemento número 34. Día 78.96. 78.96. Todas las semanas ustedes tienen que tener la tabla periódica y la calculadora a la par, porque la van a estar utilizando. ¿Estamos bien? Ok. En el núcleo se encuentran los átomos, el número atómico más el número de neutrones. ¿Ok? Y los isótopos son átomos del mismo elemento con diferente número de neutrones en su núcleo. Entonces, ¿cómo se representa isotópicamente un elemento? Este es el símbolo del elemento. Aquí arriba aparece el número de masa, a la izquierda arriba, y abajo a la derecha va a aparecer el número atómico. En la tabla periódica, este número A viene aquí abajo y este número Z viene aquí arriba. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la representación isotópica de los elementos. Así es como normalmente las vamos a representar nosotros. ¿Ok? Entonces, dice, recuerde la nube electrónica afina al radio del átomo. ¿Ok? Isótopos del hidrógeno. Entonces existe el hidrógeno 1, existe el hidrógeno 2 y existe el hidrógeno 3. Este es el número másico 1, número másico 2, número másico 3. ¿Qué quiere decir? De que todos los que tienen hidrógeno tienen obligatoriamente un protón. Entonces, los 3 tienen un protón. Este no tiene neutrones, este tiene un neutrón y este tiene 2 neutrones. ¿Cuál es el número másico? 1, número másico 2, número másico 3. Esos son los isótopos. ¿Qué son los isótopos? Átomos de la misma especie con diferente número de masa. En el siguiente capítulo hacemos un poquito más profundidad sobre lo que son los isótopos. ¿Vamos bien? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos, busquemos en la tabla periódica el elemento número 92. El elemento número 92 está dentro de lo que se llaman los elementos actínidos o lo que se llaman tierras raras y uranio. Y entonces vemos que hay uranio 235 y uranio 238. ¿Cuál es la diferencia entre este uranio 92 y este uranio 92 aquí? Que este tiene 3 neutrones más que este. Entonces, en los isótopos lo que cambian es el número de neutrones. ¿Okay? Entonces, ¿cuántos protones, neutrones y electrones hay en el carbono 14? Entonces, ¿cuántos protones hay en el carbono 14? 6. 6. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos electrones hay? 6. ¿Por qué hay 6 electrones? Porque el átomo es neutro. ¿Por qué sé que el átomo es neutro? Porque si tuviera carga, aparecería de este lado una carga positiva o una carga negativa. Pero de momento vamos a ver solo átomos neutros, de momento.
Entonces, los átomos neutros, la cantidad de protones siempre va a ser igual a la cantidad de electrones. ¿Y cuántos neutrones tiene? 8, 8. ¿Por qué? Totalmente de acuerdo. porque ¿Por se qué? le restan. Se le resta al número másico el número de protones. ¿Por qué? Porque el número másico es la suma de los protones más los neutrones. Entonces, si yo al número másico le resto los protones, obtengo los neutrones. Entonces, 6 protones, 14 menos 6, la resta de estos dos, me da los neutrones y 6 electrones. En este caso, el carbono 11, este era carbono 14, ahora carbono 11. ¿Cuántos protones tiene? 6. 6. ¿Cuántos electrones tiene? 6 igual. 6, 6. ¿Y cuántos neutrones tendría? 5. 5. ¿Ok? ¿Estamos bien? Perfecto. Sí, profe. Ahora hagamos este ejercicio. Arriba tenemos sodio 20, sodio 21, oxígeno 17 y carbono 14. Entonces, el sodio 20, ¿cuántos protones tiene? 11. Tiene 11 protones. ¿Por qué tiene 11 protones? Porque este numerito que está aquí abajo representan los protones. Como el átomo es neutro, ¿cuántos electrones tiene? 11. 11 electrones. Como tiene 11 protones, tiene 11 electrones porque el átomo es neutro. ¿Y cuántos neutrones tiene? 9. Que sería 20 menos 11 igual a 9. ¿Alguna duda hasta aquí? Todo bien. Todo bien. El sodio 22, ¿cuántos protones tiene? 11. 11. Puede tener el sodio 12 protones. Puede tener el sodio 12 protones. No, No, ¿por qué? porque los protones son igual que los electrones, ¿no? Sí, cuando el átomo es neutro. ¿Por qué el sodio nunca puede tener 12 protones? Porque si el sodio tuviera 12 protones ya no sería sodio, se llamaría magnesio. ¿Okay? El sodio, si es sodio y para que se llame sodio siempre tiene que tener, el único número que puede tener es 11 protones. Lo único que puede cambiar en los átomos son los electrones. Entonces, el sodio tiene 11 protones, aunque sea sodio 22. ¿Cuántos electrones va a tener? 11 igual. 11, porque el átomo es neutro. ¿Pero cuántos neutrones tiene ahora? 11 igual. 11. 11. 22 menos 11. El oxígeno 17, ¿cuántos protones tiene? 8. 8. ¿Cuántos electrones tiene? 8. 8. 8, porque es neutro. ¿Cuántos neutrones tiene? 9. 9, profe. 17 menos 8, 9. ¿Ok? Carbono 14. ¿Cuántos protones tiene? 6. 6. Tiene 6 protones. ¿Cuántos electrones tiene? 6. 6. ¿Y cuántos neutrones tiene? 8. 8. 9. No, ¿por qué 9? No me equivoqué. Ok. 14 menos 6, 8. Pues recordemos que aquí ponemos el símbolo, el que está arriba es el número másico, el que está abajo es el número atómico. Si el átomo es neutro, no aparece carga aquí.
Ahora después vamos a ver los que tienen carga. Y entonces en este caso el número atómico siempre va a ser igual al número de protones. Y el número de protones siempre va a ser igual al número de electrones. ¿Okay? Entonces ahora tenemos este para que ustedes, y aquí detengo la grabación, y para que lo piensen unos 3 minutos. Y posteriormente entonces seguimos para ver los resultados. Bueno, volvemos con el ejercicio. Entonces, en el caso del hierro, el número atómico, ¿cuál es? 26. 26. ¿Cuál es el número másico? 56. 56. 56, profe, Lo 56. estudiamos, ¿sí? El número de protones. 26. 26. 26, El número de profe. electrones. 26. 26 igual. 26. Y el número de neutrones. Se adelantó. 30. 30. 30. Ok. 30. El 30. wolframio o tungsteno. 74. Número atómico 74. Número másico. 184. 184. 184. Ok, perfecto. Número de protones. 74. 74. Número de electrones. 74. 74. Igual, profe, 74, profe. 74. Número de neutrones. 110. 110, profe. 110. La plata. 47. 27. La plata, número atómico. 47. 47. Número másico. 108. Número de protones. 47, profe. Número de electrones. 47. 37. Número de neutrones. 61. 61. 61. Correcto. El platino. 78. 78. 78. El número atómico. El 190. número másico. 95. 195. El número de protones. 47. El número de protones. 78, profe. 78, profe. 78. 78 igual el otro, profe. Sí, el número atómico siempre va a ser igual al número de protones. Y electrones. Y electrones en el átomo neutro, entonces el número de electrones es 78. 78. Y el número de neutrones 117. 117. 117. ¿Ok? El oxígeno 8, 8. profe. 8. Número másico 16. 16. 16. Número de protones 8. 8. 8. 8. Número de electrones 8. 8. 8. Número de neutrones 8. 8. Ok. ¿Alguna duda? No. Ninguna. No, profe. profe, ¿verdad que Todo bien. profe, Sí, Carlos. verdad que en los elementos tienen, un número, por decirlo así, bajo, el número atómico, el número másico es casi siempre como el doble, ¿verdad? Por ejemplo, es el oxígeno, el número másico es 16. ¿Por qué será? Y ya en los grandes como que no tiende a ser como el doble, el número másico, ¿me explico? Tal vez lo que te podría decir es que en los primeros elementos, y tal vez ahora lo podemos ver un poquito en el simulador, como son poquitos el número de protones y el número de neutrones, entonces puedes ver esa relación, tal vez, pero no necesariamente se cumple. Ah, sí, No lo podemos dar como una regla general. ok, ya no entiendo, pensé Carlos, no me enredé, Carlos, man. No, perdón, no, José, disculpe, no es que tenía esa duda, profe, entonces decidí preguntarlo mejor, ¿verdad? Por cualquier cosa. No, tranquilo, no hay ningún problema. Está buena, Carlos, no le haga caso a José. Listo, Kevin. Ok, nosotros tenemos la tabla periódica, entonces en esta tabla periódica nosotros tenemos que empezar a reconocer ciertas cosas como cuáles son
los nombres de estos elementos que están aquí, cuáles son metales, cuáles son no metales, cuáles son los elementos de transición, cuáles son los lantánidos y los actínidos, cuáles son los no metales. Entonces, todo lo que estamos viendo en este color significa que son metales. La mayor cantidad de elementos de la tabla periódica son metales. Los otros que tenemos aquí en azul se dice que son los no metales. ¿Okay? Y tenemos unos que tienen características tanto de metales como de no metales que se llaman metaloides. ¿Cuál es la característica general de los metales? ¿Qué recordamos que nos decían en el colegio de los metales? Que tienen un lustre metálico, que muchos conducen bien la electricidad y el calor. Todos se encuentran en estado sólido. ¿Cuál es el único que no se encuentra en estado sólido? Los metales. ¿Alguno recuerda eso? No. El termómetro que trae el mercurio. Entonces todos son sólidos excepto el mercurio que se encuentra en estado líquido. Después vamos a ver de que todos los metales tienen la característica que pierden electrones y entonces todos generalmente van a tener valencia positiva. Los no metales tienden a ganar electrones, tienen valencia negativa. En ellos no se puede decir nada que sean todos sólidos, sino que hay sólidos, hay líquidos y hay gaseosos. ¿Okay? El primer grupo de la tabla periódica, esto se llama período, y hacia abajo se llaman grupos. El primer grupo se llama los metales alcalinos, alcalino-térreos, el segundo grupo, los halógenos, los gases nobles, estos se llaman, los elementos de transición. ¿Algunos recuerdan cómo se llama el grupo 3? No, profe, ahí disculpe. Ahí recuerdan. Térreos. No estoy muy seguro, profe, pero a ver. Se llaman térreos. Los calcógenos, o los calcogeniuros, grupo de nitrógeno y grupo del oxígeno. Bien. Pero sí tenemos que aprender a identificar metales de no metales, metaloides. Los metales generalmente los vamos a encontrar con valencias positivas, quiere decir de que ellos pierden electrones. Los no metales tienden a ganar electrones, entonces los vamos a encontrar como iones negativos. ¿Estamos bien? Entonces aquí está el resumen del que vimos anteriormente. Entonces, una molécula es un conjunto de dos o más átomos unidos por fuerzas de atracción electrostática. O sea, son dos átomos que se unen. Eso es una molécula. Entonces, por ejemplo, esto es una molécula de hidrógeno. Tiene dos hidrógenos. Esto es una molécula de agua, esto es una molécula de amoníaco y esto es una molécula de metano. ¿Cuáles de estas especies son compuestos? Que ya es tema la semana pasada, nada más para repasarlo. ¿Qué era un compuesto? El agua, profe. El agua es un compuesto, ¿quién más? El último, profe. El metano es un compuesto y el amoníaco es un compuesto. ¿Por qué son compuestos? Porque son, digámosle, son dos sustancias. Porque es la unión de dos o más elementos, profe. Porque tiene un cambio de un elemento. Porque son dos o más elementos. Ok. ¿Y el hidrógeno? ¿Es un compuesto? No. No, No, es un elemento. ¿Es un elemento o es un compuesto molecular? Si queremos hablarlo, a veces algunos libros de sexto dicen que es un compuesto molecular, pero le ponen molecular porque sí es una molécula, pero no es un compuesto porque para que sea un compuesto tiene que tener dos o más elementos.
Una molécula diatómica contiene 2 átomos, entonces esos son moléculas diatómicas, entonces igual, esto, esta y esta, todas estas son moléculas diatómicas, pero no son compuestos. Esto sí es un compuesto y este es un compuesto. ¿Okay? Una molécula poliatómica contiene más de 2 átomos. Entonces, en este caso, el ozono es un compuesto, no, porque es solo oxígeno. El agua sí es un compuesto y es poliatómica porque tiene 3 átomos, el amoníaco y el metano. ¿Okay? Un ion es un átomo o grupo de átomos que tiene una carga neta positiva o negativa. Entonces, un catión es un ion con una carga positiva. Si un átomo neutro cede 1 o más electrones, se convierte en catión. Esta palabra cede 1 o más electrones significa que está perdiendo electrones. Entonces, si pierde electrones, es un catión y tiene carga positiva. Entonces, el sodio tiene 11 protones y tiene 11 electrones cuando es el sodio neutro. ¿Qué pasa si el sodio pierde un electrón? ¿Cómo quedarían? 11 protones y 10 electrones. 11 cargas positivas más 10 cargas negativas. 11 positivas con 10 negativas, ¿cuánto queda? Una positiva. 11 positivas con 11 negativas, ¿cuánto queda? 0. Entonces no se presenta carga. Entonces, vean que en este caso, cuando son iones, yo tengo que representarle una carga. ¿De dónde sale esta carga positiva? Él perdió un electrón. Entonces, si perdió un electrón, que es una carga negativa, queda con una carga positiva de más. Un anión, por el contrario, con una carga negativa. Si un átomo neutro acepta 1 o más electrones, se convierte en un anión. Entonces, en este caso, el cloro tiene 17 protones, es 17 cargas positivas. Tiene 17 electrones que son 17 cargas negativas. 17 positivos más 17 negativos, ¿cuánto da? 0. Entonces, el cloro no tiene ninguna carga. Pero si yo escribo ahora cloruro con una carga negativa, entonces en este caso siempre va a tener 17 protones, pero como ganó un electrón, queda con 18 electrones y entonces la carga es negativa 1. No se pone el 1, nada más se pone menos 1. O menos, y aquí se pone más. ¿Tenemos alguna duda hasta ahí? No, profe. Todo bien, repito. 17 positivos más 17 negativos da 0. 0. 17 positivos más 18 negativos, ¿cuánto da? Menos un negativo. Menos un negativo. ¿Ok? Listo. Entonces, un ion monoatómico contiene un solo átomo, entonces sodio positivo, cloro menos, calcio 2, oxígeno 2 menos, aluminio 3 más, nitrógeno 3 menos. Este sodio, ¿qué le pasó? Solo no se le colocan los números 1 porque obviamente en toda regla no se coloca el 1. En los demás sí se coloca, digamos, de 2 hacia adelante, los que le sobren y el signo de si gana o si pierde. Ajá. Ah, ok. Bien, entonces, este sodio es un catión. Es un catión, tiene carga positiva. ¿Qué pasó con este sodio? Perdió un electrón, por eso queda positivo. Al cloro, ¿qué le pasó? Ganó un electrón. Tiene carga negativa. Ganó un electrón y como lo que ganó es carga negativa, le queda negativo. El calcio, ¿qué le pasó? Perdió. Perdió 2 electrones. El oxígeno Ganó 2. Ganó 2. ganó 2. El aluminio Perdió 3. Perdió 3. y el nitrógeno Ganó 3. ganó 3. ¿Estamos bien? Un ion poliatómico contiene más de un átomo. Entonces, en este caso, todo el grupo hidroxilo OH tiene -1. Todo el grupo cianuro CN es -1.
todo el grupo amonio es +1, todo el grupo nitrato es -1. ¿Estamos bien? Sí, profe. Ok, entonces en este caso, ¿cuántos protones y cuántos electrones hay en aluminio 13 con una masa de 27 y con una carga 3 más? Entonces, ¿cuántos protones tiene? 13. 13. 13. 3. ¿Cuántos electrones tiene? 10. 10. ¿Por qué 10? Le Porque restaron perdió. porque 13 menos 3 es 10. Ok. ¿Y el número másico? 27. 27. Ah, ¿y el número de neutrones? 13. No, quedaría el 10. El número de neutrones. 14. 14. 14. Ok. En este caso, ¿cuántos protones y cuántos electrones hay? 34 protones y 36 electrones, creo. Ok, perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Él, si no tuviera este 2, tendría 34 protones y 34 electrones. Pero si tiene 2 menos, significa que él ganó 2 electrones. Entonces quiere decir que en vez de 34, tiene 36 electrones. ¿Estamos bien? Ok. Ok. Y entonces ahora hacemos este ejercicio donde vamos a tener hierro, wolframio, plata, nitrógeno y oxígeno. Entonces, número atómico, número másico, protones, electrones, neutrones y carga. Entonces, ¿cuál les da la acción? Ahora sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. A eso que sí es simulador de átomos y moléculas. Ok, entonces ustedes entran aquí en átomo. Entonces, por ejemplo, ustedes ponen un protón. Entonces, cuando ponen un protón, siempre todo átomo que tenga un protón se llama hidrógeno. Si yo pongo 2 protones, estaría con el número que se llama el elemento. ¿Cómo se llamaría este elemento? Helio. Helio. Si tengo 3 protones, se llama litio. Si pongo 5, Boro. boro. Ok. Ahora, si yo al Profe, si le pone boro, electrones, a ver qué pasa. si al boro le pongo los 5 electrones, entonces dice que tengo el átomo neutro. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí puedo poner que me dé la carga y aquí puedo poner si es estable o no es estable. Entonces, ¿por qué no es estable? Porque, ¿y quién es el que no es estable? El núcleo. ¿Por qué? Porque le hacen falta los neutrones. Se vean que en este caso tiene 5 protones y tiene 5 neutrones. Y ahora dice que es estable y que esto es el átomo neutro. Si yo le quito un electrón, me queda ion con una carga positiva. Si le quito otro electrón, me queda el mismo ion, pero ahora con 2 cargas positivas. Okay. No los estoy viendo porque estoy viendo la otra pantalla, entonces me disculpan. Una pregunta. Okay. Pero digamos también, en vez de esto, ahí está el átomo neutro, lo que voy a hacer es que le voy a sumar electrones. Entonces, si le meto un electrón, tengo un ion con carga negativa. Si le meto otro electrón, tengo un ion con 2 cargas negativas.
Entonces aquí ustedes pueden ir viendo y entonces le dice si es estable o no es estable. Y ahí pueden ir viendo claramente que si le pongo un protón más, entonces paso al carbono. Si le pongo otro protón más, paso al oxígeno. Si le pongo otro protón más, paso al oxígeno, el anterior era nitrógeno, disculpen. Otro paso a flúor. Y tengo que irle poniendo más protones, que son los que estabilizan el núcleo. Y entonces, cuando el núcleo se estabiliza, cuando la cantidad de neutrones es la necesaria. Entonces, ahí estamos viendo que en este caso tiene 2, 4, 6, 8 protones, pero tiene 9 neutrones. Y en este caso tiene un electrón menos, y entonces 2 electrones menos, entonces es una carga positiva y es un ion. ¿Estamos bien? Sí, profe, legalmente sí. Profe, le tengo una pregunta. Señor. Para que sea estable, siempre tiene que tener la misma cantidad de protones y neutrones, ¿es? No necesariamente. Hay una cantidad Sí. que es la estable. O sea, no hay reglas generales que tenga que hacer exactamente la misma cantidad. Por ejemplo, si usted ve el telurio tiene 52 protones y sin embargo el número másico son 127. Entonces 127 menos 52 tiene 52 protones y tiene 75 neutrones. Entonces no tienen exactamente lo que estás indicando. Ok, entiendo. Sí. Okay. Gracias, profe. Bueno, Profe, esa tarea hay que hacerla o no. Perdón, no hay que subirla, es para que ustedes practiquen. Las tareas que hay que hacer es la que indica ahí que es tarea. Esa es otra, yo le puse tarea, pero es como para que ustedes, igual que la semana, ya les pasé al WhatsApp la práctica, para que ustedes estén haciendo diferentes cosas para que se mantengan activos, se mantengan en sintonía y puedan ir viendo a ver si tienen algunas dudas. ¿Está bien? Ok. Ahorita vamos a entrar a lo que es fórmulas químicas. Es la forma de expresar la composición de las moléculas y los compuestos iónicos por medio de los símbolos químicos. Entonces, el hidrógeno lo vamos a presentar como 2 barras, generalmente, o lo podemos aparentar como si fueran 2 esferas pegadas. Vean que dentro de este concepto mismo todavía seguimos viendo como si fuera el siglo VI antes de Cristo, Demócrito de Leucipo. Seguimos representando en modelos moleculares las esferas, aunque ya sabemos que no son esferas, pero es la mejor forma de representación que tenemos. Entonces, el caso del agua, 2 hidrógenos, un oxígeno, el amoníaco, un nitrógeno, 3 hidrógenos y el metano CH4. Nosotros al final vamos a ver configuración electrónica, después vamos a ver geometría molecular y vamos a ver cuál es la geometría de todas las moléculas. De momento lo que vamos a ir haciendo es poco a poco y empezamos viendo todo lo que son los átomos y la forma en que ellos están formados. Entonces, una fórmula molecular indica el número exacto de átomos de cada elemento que están presentes en la unidad más pequeña de una sustancia, mientras que la fórmula empírica indica cuáles elementos están presentes y la proporción mínima en números enteros entre sus átomos. Por ejemplo, la fórmula molecular del agua es H2O. ¿Hay una forma más simple de escribirla? No. Entonces la fórmula empírica va a ser igual a H2O, porque no hay ninguna forma de reducir, porque el 2 podría dividir entre 2, pero aquí sería 1 entre 2 y me daría un medio. Vean en este caso C6H12O6. ¿Cuál sería la forma más simple de esa molécula? Que es la glucosa. Si divido todo entre 6, ¿qué queda? CH2O, profe. CH2O. Entonces,
esta es la fórmula molecular que indica el número exactos y la fórmula empírica significa cuántos elementos hay de cada uno, pero la forma más simple. Por eso es que este azúcar y todo lo que son los azúcares van a llamarse carbohidratos, porque es carbono más agua, es carbohidratos. ¿Okay? El ozono, la forma más simple de escribirla. ¿A cómo está, profe? O, la forma más simple. El N2H4. NH2. NH2. Ok. Conoce, ahora sí le agarré el toque. Escriba la fórmula empírica de las siguientes moléculas. C2H2. CH. 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 Ajá, listo. C8H10N4O2. C4H5N2O. Perfecto. Creo. De acuerdo. El óxido nitroso. N2O. N2O. No se puede poner más simple. Vamos bien. Los compuestos iónicos consisten de una combinación de cationes y aniones. Por eso es que estamos viendo. En realidad, en la naturaleza, nosotros vamos a tener generalmente la sustancia formando compuestos. Entonces, en el caso de los compuestos iónicos, consisten en la unión de cationes y de aniones. La fórmula es siempre igual a la fórmula empírica. La suma de las cargas de los cationes y de los aniones debe ser cero. Siempre, o sea, lo positivo más lo negativo debe dar cero. Entonces, ¿cuáles conocemos? Por ejemplo, el cloruro de sodio o la sal. Entonces, este es el sodio y este es el cloro. Y entonces ellos se unen formando lo que se llama una red cristalina tridimensional que crece en todos los sentidos. Y entonces, si nosotros lo viéramos, son cubos centrados en las caras. ¿Okay? Si las cargas de los cationes y de los aniones son numéricamente diferentes, se aplica la siguiente. El subíndice del catión debe ser numéricamente igual a la carga del anión y el subíndice del anión debe ser numéricamente igual a la carga del catión. Ahora, posteriormente, podemos ver eso. Entonces, en el caso de la fórmula de ese compuesto iónico, el aluminio y el oxígeno. El aluminio está en el grupo 3, tiene una valencia 3 positiva. El oxígeno está en el grupo 6 y él normalmente lo que forma es el oxígeno 2 menos. ¿Okay? El ion del aluminio que forma es aluminio 3 más, el ion del oxígeno es oxígeno 2 menos. Entonces, en este caso, el 3, lo que está diciendo la regla esa es que el 3 que tiene el aluminio se lo pasa al oxígeno, el 2 que tiene el oxígeno se lo pasa para el aluminio. Entonces, cuando yo quiero escribir la fórmula óxido de aluminio, entonces el 3 se lo pongo aquí y el 2 del oxígeno se lo pongo aquí. Y entonces así escribiría el óxido de aluminio. El caso del calcio. Vamos a tener tiempo de ver ejercicio. El caso del calcio, el calcio está en el grupo 2 de la tabla periódica, entonces el catión que forma es calcio 2 más. El bromo está en el grupo 7 de la tabla periódica, en lo que se llaman los halógenos, y vimos hace un rato en el cuadro que les presenté que es -1. Entonces, el 2 del calcio se lo pongo al bromo. El 1 del bromo se lo pongo al calcio, pero aquí no aparece, pero entonces ahí está. Entonces, por eso es que escribir bromuro de calcio se escribe CaBr2. ¿Van captando? Sí, sí, profe, nada más se le cambia. Sí. Sí, profe, nada más se le invierte el número, ¿ves? Se intercambia. El sodio está en el grupo 1. Entonces, el sodio forma +1. El carbonato es un polianión compuesto y entonces el polianión, todo el polianión carbonato es 2 menos. Entonces, 2 menos. Entonces,
el sodio es positivo y es 1. Entonces, al carbonato le ponen 1, queda igual. Pero el carbonato es 2 y entonces se viene para el sodio, entonces por eso que aquí ponemos un 2. ¿Vamos bien? Entonces, veamos, escriba la fórmula del nitruro de magnesio. Entonces, tenemos magnesio 2 más y nitrógeno 3 menos. Entonces, ¿cómo escribiríamos el nitruro de magnesio? Con eso que les acabo de explicar. Magnesio 3. Magnesio 3 y nitrógeno 2. Magnesio 3, nitrógeno 2. El 2 de aquí, la flecha se me comió a la hora que lo pasé. El 2 de aquí pasó aquí y el 3 de aquí pasó aquí. Y entonces el nitruro de magnesio se escribe de esta forma. ¿Estamos bien? Ahora, dice que el sulfato de cromo tiene cromo 3, bueno, ahí está escrito otra vez igual, cromo 3 más y el sulfato tiene 2 menos. Entonces, ¿cómo escribimos eso? Cromo 2 y sulfato 3. Sulfato 3. Entonces, el 2 del cromo, aquí sí se me ve mejor, el 2 de aquí se vino abajo y el 3 se vino para acá. Lo que pasa es que ese 3 cuando se viene, como el sulfato es un polianión, entonces tengo que poner entre paréntesis el polianión y el 3 lo pongo por fuera. Profe, y solo los polianones, eso, bueno, eso. Solo los polianiones o policationes. Policationes, solo ahí aplica ponerle el paréntesis. Son cuando son varios átomos en el ion. No, en este caso es el grupo sulfato. Entonces, usted no es que va a poner sulfato y va a poner SO43. Entonces, para no confundir con SO43, entonces usted pone SO4 y pone el 3 por fuera. ¿Estamos bien? Ok, correcto. Ahora viene óxido de titanio. Entonces, aquí veamos que la regla cambia. El óxido de titanio. En este caso tengo 4 y 2. Entonces, tengo dos números que son múltiplos. Entonces, cuando yo tengo números que son múltiplos, tengo que expresarlo en la mínima expresión, primero que nada. Entonces, quiere decir de que el 4 lo divido entre 2 y me da 2, y el 2 lo divido entre 2 me da 1. Entonces, ahora sí, ¿cómo lo escribiría? T de 1 y O de 2, ¿no? Y 1 o 2. Nuevamente el 2 lo pasé para acá y el 1 lo pasé para acá, pero primero que nada simplifiqué. ¿Por qué aquí no lo hice? Porque en 2 y 3 no puedo simplificar. Entre 3 y 2 no puedo simplificar, pero entre 4 y 2 sí puedo simplificar y tengo que simplificar primero. Y entonces me queda TiO2. ¿Cómo lo ven? Profe, ¿lo podría volver a explicar? Es que no lo entendí muy bien. ¿Desde dónde? ¿Desde aquí o desde aquí? Desde la segunda parte. Ahí, ajá. Aquí. ¿Sabes qué? Lo que nosotros estábamos viendo una regla. Esa regla nosotros la escribimos aquí atrás. Y la regla decía que el cilindro del catión debe ser numéricamente igual a la carga del anión y el cilindro del anión debe ser numéricamente igual a la carga del catión. O sea, entonces, ahí lo que está diciendo es lo que vamos a representar posteriormente, que entonces que la carga del catión se viene para el anión y la carga del anión se baja para el catión. Entonces, por eso es que aquí nosotros teníamos que el aluminio, la carga del aluminio era 3 positivo, entonces esos 3 positivos se me vienen para el oxígeno. La carga del oxígeno era 2, entonces la carga del oxígeno se me viene para el aluminio. Entonces lo que hago es que intercambio. La carga del catión se la pongo al anión y la del anión se la pongo al catión. Entonces, esos son los ejemplos en que vimos aquí. En ese caso lo que estamos haciendo es pasando
La carga del anión, que es 3, se la pongo al catión, y la carga del catión se la pongo al anión. Bueno, la carga no exactamente, sino el número de la carga, para ser exacto. Aquí en el caso del cromo, la carga era 3, y entonces se lo pongo al sulfato. El sulfato era 2 y se la pongo el cromo. Pero el asunto está cuando yo tengo dentro de los dos números, cuando son múltiplos. ¿Qué quiere decir que sean múltiplos? Por ejemplo, que usted tenga 6 y 3, tenga 4 y 2, tenga 5 y 10. O sea, cuando son múltiplos... Sí, que son divisibles. Tengo que hacer un divisibles, primero que nada tengo que reducirlos. Entonces, los reduzco dividiéndolos sobre uno de ellos. Entonces, 4 lo divido entre 2 me da 2, el 2 lo divido entre 2 me da 1. Entonces, ya ahora sí, tengo la forma más simple, y entonces como tengo la forma más simple, entonces el 1 del oxígeno se lo voy a pasar al titanio, y el 2 del titanio se lo paso para el oxígeno. Profe, ¿y solo pueden ser divisibles cuando son pares? Por ejemplo, si hay un 3 y hay un 6, digamos que son divisibles. También. Sí se puede. Sí se puede, 749, por ejemplo, 642, 510, o 520, o 515. La cuestión es 315, o sea, cualquiera que sean divisibles, usted los puede simplificar. Listo, gracias, profe. Mucho gusto. ¿Estamos bien hasta por ahí? Sí, profe, ahora sí, es que no le había agarrado ahí, pero ya. Ok. Estamos dentro del tema nomenclatura de los compuestos. Todo esto lo estamos viendo porque ahora necesitamos ver nomenclatura. Por eso es de que la semana pasada quedamos con que ustedes tenían que irse aprendiendo todos los elementos. Entonces vamos a ver la forma como se nombran los compuestos. Entonces hay reglas. Igual como habíamos hablado que aprendemos a ser metódicos, entonces vamos a tener que empezar a aprenderlo aquí. Entonces, dentro de la nomenclatura de los compuestos, entonces existen toda una serie de reglas. Entonces existen los compuestos orgánicos, que los compuestos orgánicos tienen carbono, comúnmente combinado con elementos como hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Y después, el resto de compuestos se llaman inorgánicos. Lo que nosotros vamos a ver fundamentalmente aquí va a ser la nomenclatura de compuestos inorgánicos. Mencionamos rápidamente algunos orgánicos, pero más vamos a estar centrados en compuestos inorgánicos. Entonces, ¿por qué sé yo que este se llama monóxido de carbono? ¿Por qué sé que este se llama dióxido de carbono? ¿Por qué sé que se llama disulfuro de carbono? ¿Por qué sé que se llama cianuro? Que este se llama carbonato y que se llama bicarbonato. Entonces, yo tengo que empezar a aprenderme una serie de nombres y una serie de reglas. Y esto no lo van a poder hacer de un momento a otro. Entonces, tienen que ir estudiando para poder irse asimilando a esto. Entonces, mientras que tenemos también, vamos a ver que nomenclatura es un montón de campos, pero que al último es tratar de ordenarnos mentalmente, ¿no? Pero tenemos que verlo para que ustedes entiendan algunos términos. Digamos, compuestos iónicos, muchos se denominan binarios. ¿Qué quiere decir binario? Bi significa dos. Entonces, cuando yo digo un compuesto binario, significa que hay dos elementos. Si digo un compuesto ternario, son tres. Si digo un compuesto cuaternario, significa que hay 4 elementos. Entonces, si a mí me dicen de un ejemplo o marque un ejemplo binario, tienen que haber 2 elementos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, este se llama cloruro de bario, este se llama yoduro de potasio, este que es uno ternario, tienen que haber 3 elementos, este grupo se llama carbonato, este se llama carbonato de calcio, este se llama fosfato de sodio. Cuaternarios tienen que haber 4 átomos diferentes, entonces esto se llama sulfato de amonio, esto se llama hidrógeno carbonato de sodio. Y entonces, ¿qué ven en común? Traten de ir viendo
la nomenclatura, como lo voy diciendo, cloruro de bario, yoduro de potasio, carbonato de calcio, fosfato de sodio, sulfato de amonio, hidrógeno, carbonato de sodio. O sea, siempre menciono el último de el primero. Fosfato de sodio, carbonato. Como que va de atrás para adelante, más. Vengo de atrás para adelante. ¿Ok? Entonces, estábamos viendo que dentro de la química tenemos la orgánica y tenemos la inorgánica. Dentro de la orgánica, hidrocarburos, grupos funcionales. Dentro de los hidrocarburos tenemos alcanos, alquenos, alquinos, aromáticos. Cicloalcanos, cicloalquenos, alquinos y aromáticos. ¿Cuáles son los metanos? Sí los hemos escuchado todos, metano, butano, propano, son gases. Realmente no tienen dobles, tienen solo enlaces sencillos, se dice, esos tienen enlaces dobles, estos tienen enlaces triples y estos son aromáticos. Pero nosotros vamos a ver fundamentalmente la química inorgánica. Entonces vamos a ver los compuestos binarios, que significan que tienen dos elementos, y los terciarios. Cuando yo tengo los compuestos binarios, puedo tener un no metal con un no metal. Y entonces se dice que en este caso se utiliza el sistema estequiométrico. También puedo tener metales con no metales. Entonces voy a tener los compuestos uro, la familia de los óxidos, los elementos de transición y los elementos representativos. Entonces de aquí van a salir unas reglas que vamos a ver que es diferente. Y cuando son no metales, utilizo el sistema estequiométrico. Entonces esto tal vez, aquí es el resumen, pero vamos a ir viéndolo ya en la práctica qué significa. ¿Estamos bien? Entonces recuerde que tenemos que recordar que tenemos metales, tenemos metaloides y tenemos no metales. Estos elementos se llaman elementos de transición. Estos elementos también se llaman elementos de transición interna o lantánidos y actínidos. Estos dos grupos que están aquí se llaman elementos representativos. Este grupo que está aquí se llama gases nobles. Este grupo, ¿cómo se llama? ¿No lo aprendieron? Alcalino, calinoterrios, calcógenos, grupo de nitrógeno, oxígeno, halógenos y gases nobles. Tenemos que aprendernos los nombres. Entonces, cuando es un no metal con un no metal, cuando yo tengo un compuesto de dos átomos donde los dos son no metales, los dos elementos son no metales, dice, se utiliza el sistema estequiométrico. Se debe mencionar la cantidad que hay de cada elemento siguiendo el siguiente orden. Se menciona el primero, el último elemento, seguido de la preposición de y el nombre del primer elemento, tomando en cuenta los prefijos. Entonces, en este caso, el azufre y el oxígeno, los dos son no metales. Entonces se llama dióxido de azufre. Tengo que mencionar cuánto hay de cada especie. Dióxido de azufre, dióxido de carbono, heptaóxido o heptóxido de dicloro. Tengo que mencionar cuánto hay de cada elemento. Si del primero hay uno, no menciono que hay uno, pero si hay dos, tengo que mencionar que hay dos. Si hay tres, hay tres. Entonces, este es el sistema estequiométrico. Este se aplica cuando los dos átomos son no metales. ¿Duda? No metales. ¿Qué pasaría si fuera CO? ¿Cómo se llamaría? Óxido de carbono. En ese caso, en el último sí hay que mencionar la palabra mono. Entonces, monóxido. Monóxido de carbono, entonces. Ustedes lo han escuchado, monóxido de carbono. Ok. Si fuera SO,
Monóxido de azufre. Monóxido de azufre. Si fuera Cl2O, monóxido de dicloro. Dióxido de dicloro. No, de cloro. Monóxido de dicloro. ¿Está bien? Sí, profe. Ok, perfecto. Cuando vamos a ver metales representativos con no metales, ¿cuáles son los metales representativos? Entonces nos devolvemos un toquecito. ¿Y cuáles eran los representativos? Los metales representativos son estos que están aquí. Estos que están aquí, que son metales, son representativos, porque estos se llaman de transición, y de transición sigue una regla diferente. Entonces, desgraciadamente todos no tienen la tabla periódica, pero bueno, una primera aproximación fácil para aprenderse los cationes que se forman y los aniones es el grupo 1, que es el grupo de los alcalinos, siempre van a aparecer como +1. Litio +1, sodio +1, potasio +1, rubidio +1, cesio +1 y francio +1. El único que sacamos de excepción es que el hidrógeno puede ser +1 o puede ser -1. El grupo 2 siempre van a ser +2, entonces vamos a tener berilio +2, magnesio +2, calcio +2, estroncio +2, bario +2 y radio +2. En el grupo 3 generalmente van a ser valencia +3. En el grupo 4 va a ser +4 o -4. En el grupo 5 va a ser +5 o -3. En el grupo 6 lo típico es -2. En el grupo 7 -1. Y el grupo 8 va a ser noble. Generalmente nosotros no vemos compuestos con ellos al principio. Entonces, vean que si yo lo escribiera así, hacia abajo, podría 1, 2, 3, 4, 5. Es más, podría ser +6 y +7. Después a la mitad pongo -4, -3, -2 y -1. Entonces es una primera aproximación para poder aprenderse uno cuál es la cantidad de cationes y aniones, las cargas que estos van a tener. Entonces, tenemos que el sistema Stork, cuando yo tengo un metal de transición, cuando el elemento es de transición se utiliza el sistema Stork, que debe indicarse entre paréntesis y números romanos la valencia del elemento.